Buenas a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en esta oportunidad tengo el enorme agrado y placer de presentar a Susana Pereira, que es graduada de Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador, investigadora del tema Malvinas en la Universidad Abierta Interamericana y directora del Observatorio Malvinas.ar. Susana, un gusto en saludarte, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a vos, Gaucho, por invitarme. Bueno, y la verdad que un gusto poder debatir y hacer un ping-pong entre ambos. Está Bueno, bueno. el gusto es mío. Y quiero mandarle por las dudas un saludo a la gente de la Universidad también de Rosario, a Darío Barriere, a su equipo de trabajo con el cual también yo un poco llegué a vos, a pesar de que ya nos conocíamos. Eh, pero bueno, en esta oportunidad, Perdón. Y sí, mandar un saludo también a tus fans, porque dentro del Observatorio Malvinas hay varios fans tuyos, ¿eh? bueno, muchas gracias, muchas gracias. Eh, la verdad que en esta oportunidad convoqué a Susana porque y ha investigado muchas cuestiones vinculadas a lo que fue la gobernación de las Provincias Unidas y bonaerense en el archipiélago y tiempo pasado también, la época colonial, y cercano a la fecha del 10 de junio me pareció un buen disparador como para convocarla. De manera tal, Susana, que como para arrancar, lo que te pregunto es, la fecha que nos convoca es la creación de la comandancia, que es una unidad política. Allí se va definiendo alguna estructura. Ahora bien, previo a eso, previo a Bernet y yendo a lo que fue la época colonial del último tercio del siglo XVIII, vamos encontrando disparadores similares, detonantes que nos permiten hablar de Malvinas como un escenario político en disputa. ¿Cómo ves vos eso? ¿Qué análisis fuiste haciendo en tu recorrido de investigación? Bueno, mira, eh, voy a empezar de Bernet y después voy para atrás, ¿sí? Eh, para mí, la etapa de Bernet, yo la denomino el modelo bernesiano, la etapa bernesiana, más allá de, concretamente, más antes de la comandancia, yo creo que la creación de la figura de la comandancia es una constitución política, es la creación de una entidad política, ¿no? Tiene todas las características de lo que hoy sería una unidad subnacional, podríamos llamarlo, ¿no? Digamos, haciendo una analogía con hoy la ciencia política, o con alguna categoría de la ciencia política. Eh, ¿Qué implicaba la creación de esa comandancia? Y voy después a lo segundo que preguntás vos, si anteriormente había algún vestigio de construcción política. No solamente construcción política, yo creo que Bernet, por eso dije en la etapa anterior a la creación propia de la comandancia, él tiene idea, en su concepción, por eso hablo de la concepción bernesiana, que Malvinas no eran solamente unas islas, que no son dos islas, son mucho más de dos islas. Según cuentan los isleños en su página, son 748, que las tienen contadas, pero bueno, en esa idea no era solamente un espacio geopolítico constituido solamente por las Islas Malvinas, sino Malvinas, Georgias, la isla de los Estados, Tierra del Fuego y también algunos puertos de la Patagonia e incluso la ciudad de Buenos Aires. Es decir, tiene una radarización, ¿sí?, en términos de concepción geopolítica, que no era solamente un espacio a ocupar, ¿no?, o a colocar unas colonias y establecer un plan, como él elabora, un plan de colonización, un plan de desarrollo de esa colonia. El armado de ese plan, el tendido de ese plan, implica una idea política de gobernanza, ¿no?, de gobernar, no de gobernanza, de gobernar ese espacio político. Establece conexiones, esas conexiones que te decía yo con Georgias, con la isla de los Estados. Tengo que ir a buscar madera a la isla de los Estados, por ejemplo, o vincularme con María la Grande, ¿no?, en Patagonia, en Puerto Deseado. Entonces ahí establece canales de comunicación, las rutas comerciales o las rutas, incluso después elabora todo un proceso de vinculación con el exterior, que ya sí es puertos europeos, puertos de Brasil. Entonces hay una dimensión geopolítica de ese enorme espacio, no solamente atlántico, sino también continental. Ya en etapa anterior, y acá contesto lo segundo que me preguntabas vos, si hay vestigios anteriores. Y sí, porque la creación a partir de la corona española,
donde establece, o sea, designa, ¿no?, responsables a cargo de las islas que se van reemplazando año por año. Algunos comandantes se repiten incluso en su derrotero, en su asunción de mando en las islas. Justamente obedece a esa ocupación del territorio, ocupación del espacio, demostración de poder, que los ingleses no vuelvan a ocupar, o ni los ingleses ni ningún otro ocupe estas tierras que eran de la corona española. Entonces, ahí hay una concepción y una estrategia, y colocar una cárcel, ¿no?, llevar a unos sacerdotes, destinar, ¿no?, a presos en esa cárcel en el fin del mundo, ¿no?, implicaba también un control y un espacio. El colocar cárceles en diferentes zonas también es una construcción del límite, ¿no?, no sé si del ejido en ese momento, pero bueno, por lo menos del imperio, ¿no?, hasta dónde llegaba el imperio. Y también eran postas de ocupación. Entonces no tenías con qué, bueno, llevamos a los presos y armamos o construimos esa cárcel. De hecho, hay documentos, tanto en el acervo Vernet como googleando uno puede encontrar, hay un trabajo incluso que han hecho sobre arquitectura de las Islas Malvinas, donde se habla también de la cárcel, del espacio que había hecho Bougainville, la colonia que construye Bougainville. Bibliografía abunda, sobre todo esa explicación, ese derrotero. Y volviendo al ejemplo de los mapas, a mí lo que me interrogó cuando traté de construir una línea a partir de esos mapas, una línea histórica, multidimensional, a partir de la cartografía, más que de los mapas, de la cartografía, leer o aprender a leer, por un lado, qué es lo que me dicen los mapas, y por otro lado, cuáles son los silencios de los mapas, ¿no? Leer los mapas es, bueno, a ver qué nombre tenían, ¿no? Y algunos tenían, no decían Islas Malvinas, en algunos decían Isla de los Patos, Isla Sansón, en otros Puerto de Santa Catalina, ¿no?, a lo que los ingleses llaman Egmont, dice en un ángulo superior izquierdo alguno de los mapas. Entonces, redescubrir eso y después revisitarlos e indagar de dónde salen esos nombres, qué es lo que los origina, por qué la isla quemada se llama Isla Quemada, ¿no?, y fue durante la gestión, por decirlo de alguna manera, de Bougainville. Van a buscar turba, entonces lo que hicieron fue quemaron una isla, pues se llamó Isla Quemada, la isla quedó quemada, se llamó Isla Quemada. La isla del Borracho, que cuando uno ve la cartografía antigua, llama Isla de los Borrachos, googleando en YouTube, buscando una información sobre cómo era la vida de los jóvenes en las Islas Malvinas, un grupo de adolescentes, te estoy hablando de hace un año atrás, porque el video es nuevito, comentan cuáles eran las actividades que ellos tienen en lo cotidiano, ¿no?, fuera del jóvenes, estoy hablando de 14, 15 años. Entonces ir a beber de noche, y cuando cierra la taberna, a veces van a la Isla del Borracho y vuelven otra vez a la revisita esa antigua de la Isla del Borracho, de los viejos mapas antiguos, ¿no?, anteriores a 1833 e incluso a 1833. Digo, ¿cómo? A pesar de que discutimos una cartografía, la isla a veces los isleños la siguen llamando Isla del Borracho. Entonces me sorprendió encontrarme con ese datito de color en un video, como esa cartografía o ese trabajo multidimensional tiene una actualización importantísima. Yo trabajo mucho con cartografía actual, incluso isleña. Claro, mirá vos. Sí, ahora en un ratito voy a volver sobre eso. Obviamente ya interesantísimo ahí como intro. Y hay un concepto que utilizás vos también, que es el de poder infraestructural, Sí, ¿no? Que es lo que se va definiendo en esta época, y lo que me parece que le da un sentido bastante importante cuando hablamos de Malvinas o de la región, que por momentos aparece como una idea como más suelta y de que no ha pasado nada, ¿no? sí, Entonces, la pregunta en base a eso es, ¿a qué denominás, por qué utilizás vos esa categoría en este periodo, en el sí. periodo colonial y poscolonial, y a qué aludís, ¿no? ¿Qué, Y qué es te lo lo que actualizo termina hoy. estando qué es lo que termina estando en disputa allí? Exacto. Bueno, mira, yo ese término lo utilizo un autor que se llama Michael Mann, donde él habla de poder infraestructural, pero él lo toma, o sea, yo tomo de él la idea, pero la readapto y digo, opa, irrumpe también
en esta concepción bernesiana. El poder infraestructural es la capacidad que tiene un Estado de penetrar un territorio, ¿no? Entonces digo, bueno, en esa época, 1833, no estaba el Estado, o la conformación del Estado como la tenemos hoy, pero había un proceso de conformación del Estado, ¿no? O con el nombre que vos lo quieras llamar. A mí me gusta llamarlo por ahí unidad subnacional, que no es el término más apropiado, pero como que nos puede dar una idea más cercana a lo que me refiero. Digo, y volviendo al tema de poder infraestructural, ¿no? Poder infraestructural es esta capacidad de penetrar el territorio. ¿Qué significa penetrar un territorio? Penetrar el territorio es conocerlo, saber dónde hay un río, cuáles son las comunicaciones que hay en torno a las islas, al archipiélago, ¿no? La idea otra vez del archipiélago, no de dos islas, sino de un archipiélago que está integrado. ¿Cómo se pueden relacionar los puertos que componen ese archipiélago y cómo se relaciona con la Argentina continental? Cómo se relaciona con el resto del mundo, o las islas que tiene cerca, Isla de los Estados e Islas Georgias del Sur. Entonces, la forma de penetración no solamente es mediante las rutas o los trazados de infraestructuras o servicios, sino también tiene que ver con la instalación, donde coloco un corral, donde lo potencio ese corral, donde lo construyo cuando ese corral tiene, por incidencias del viento o saqueos de extranjeros, ¿no? En el caso de los foráneos, por decirlo de alguna manera, claro, ¿cómo hacemos o cómo se hacía para reconstruir ese corral que había sufrido alguna inclemencia, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, ¿dónde colocas a los ciudadanos que habitaron las islas en el periodo 1810-1833? Entonces, ¿dónde colocamos a nuestros habitantes? Entonces, pensar en esa construcción, levantamos una construcción acá de piedra, de paja, de turba. Eso implica desarrollar y pensar una construcción que tiene que ver no solamente con la construcción política, sino también con la construcción de la comunidad, los lazos de esa comunidad. Y acá utilizo el libro del diario de Emilio Bernet, muy trabajado por Silvina Gutiérrez del Museo Malvinas, que es mi cotutora de tesis. Ella trabaja y echa mucha luz sobre cómo era la vida en la colonia, y eso abona mucho más a esta concepción bernesiana del poder infraestructural. Ella menciona o revisita el diario de Emilio Bernet en su trabajo, donde visibiliza la importancia, por ejemplo, del 9 de julio y del 25 de mayo, ¿no? En la historia de la colonia. O sea, dos fechas que ya eran fechas patrias. Entonces, la valoración de esas dos fechas patrias dentro de la vida cotidiana de la colonia. Los bailes que hacían entre los negros, y todo el relato, no solamente el diario de Emilio Bernet, el diario de María. O sea, si uno dialogara, pusieran en diálogo ambos diarios, seguramente, o sea, si hiciéramos ese trabajo, obtendríamos una sutura de cómo era la conformación social, sociopolítica, y la construcción de esos lazos que quedan suturados mediante los dos diarios. Entonces, cuando se habla de los cronistas fueron ellos, ¿no? Los dos autores de los diarios, Emilio Bernet y María, la esposa de Luis Bernet. Uno es un diario de vida, que es el diario de María, con los ojos de cómo era lo cotidiano, y en el caso de Emilio es un diario de trabajo, donde él da cuenta de cómo eran las actividades laborales y mencionan todos los lazos laborales que se hacían en esa comunidad, en esas colonias. Y lo hablo en plural porque cuando uno lee el diario, el trabajo en particular, el libro de Silvina, uno va tomando noción de las distancias, que no es que en la colonia estaban todas las casitas, ¿no? Que era una colonia donde estaban todas las casitas juntas, una al ladito de la otra, no. Había una distancia con espacios entre donde estaba el almacenero y la casa del gobernador. Entonces, en esas distancias, en esos espacios, o los corrales donde estaban ubicados, ¿por qué los corrales estaban ubicados donde estaban? ¿Quién los colocó? ¿Quién los levantó? ¿En qué momento? Y acá entra
cobra importancia, y vuelvo al concepto de poder infraestructural, en la etapa colonial, la etapa española. Los presos tenían que trabajar, y también trabajaban en base al ganado. También hacían con ladrillos, digamos, con los materiales que había en las islas, elaboraban una especie de ladrillos para construir y mantener esa cárcel, por ejemplo, ¿no? Las construcciones que había en ese momento. Y hay varios libros, incluso libros que hoy están publicados, cuadernillos, que están publicados en la Universidad Nacional de Córdoba, que mencionan claramente cuáles eran las tareas que les encomendaban a los frailes para darles asistencia espiritual a los presos. Había ahí una construcción, un desarrollo de idea, ¿no? De cada persona tenía que hacer una actividad. Entonces había una idea de trabajo. Y volviendo a la etapa de la colonia de Bernet en su plan de desarrollo de la colonia establece incluso cuánto era el valor del jornal de cada uno de los habitantes de la colonia. Entonces es muy interesante revalorizar y poner en valor eso, ¿no? No solamente revalorizarlo, sino ponerlo en valor. Y en la actualización del día hoy de ese concepto de poder infraestructural, justamente poder infraestructural, y ahora actualizándolo, es lo que ejerce el Reino Unido cuando habla de la puerta de entrada a la Antártida, que son las Islas Malvinas, todo el desarrollo que hace en torno a pesca, hidrocarburos, la exploración de petróleo, la instalación de las bases en la Antártida, los diferentes viajes que se han hecho, ¿no? en torno a la zona, no vamos a entrar en detalle hoy, pero digo, todo eso, los lazos, hoy en día, por ejemplo, con Australia, ¿no? Con el AUKUS, todo el desarrollo que hace el Reino Unido, como Reino Unido, voy a mencionarlo, no como integrante de la OTAN, pero como Reino Unido, toda esa estrategia, todo ese desarrollo que hace en el Atlántico Sur tiene que ver con la definición y formulación que hace del poder infraestructural. Entonces, Argentina, ¿qué posibilidades tiene? Esto es la invitación a la actualización, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene Argentina si mira al mar, ¿no? Y revalorizamos el contenido de nuestro mar? Bueno, ¿qué posibilidades tenemos de proponer como una estrategia alternativa frente a ese poder infraestructural? ¿Qué pasa si nosotros empezamos también a construir o a reconfigurar una suerte de poder infraestructural visto por la República Argentina, ¿no? Claro, vos sabés que es una categoría, era otra cuestión de la que te iba a mencionar, que obviamente cada nación, cada estado, cada sociedad, depende en qué momento nos Correcto, ubiquemos, va a tener su propio poder infraestructural con el cual va a ir a disputar, ¿no? Hace exacto. poco en Ahí una... está. Es un concepto que propone la disputa, la tensión. Claro, y es decir, y lo que iba a mencionar es, en esta analogía, en esta comparación, hace poco en una cursada, había surgido el hecho de, bueno, ¿cómo fue que se pobló o se colonizaron las islas, ¿no? Y allá si uno ve los recorridos de los españoles en el último tercio del siglo XVIII, la gestión bonaerense y la que después hacen los británicos, tienen sus particularidades, tienen sus Ujú, singularidades, compartirán ujú. ciertos ejes, ciertos puntos, pero si uno después empieza a hilar fino, dice, che, bueno, mirá los intereses que tenía Buenos Aires, que los españoles no, y bueno, y así, ¿no? En esa triada. Claro. En esta cuestión también lo que te iba a mencionar es que a mí de todas maneras, no sé, como para conversar, a mí no me parece tanto que el Malvinas haya operado como un presidio durante la gobernación española en el siglo XVIII. Es decir, sí, pudieron haberse enviado presos, reclusos y que después realizaban tareas, pero yo no creo, por lo menos, que haya sido el interés principal de la corona española, ¿no? Es como No, no, que eso coincido, ¿eh? Si es como me entendiste, no es ese el fin. ok, ok, lo mencioné como, o como para mencionar en realidad qué otros intereses podían estar corriéndose en ese entonces, ¿no? Claro. La defensa, el hecho de decirle a los británicos, ojo, esto es mío, no vayas más allá, tratar de Y proteger esa además, frontera, controlar ¿no? el espacio estratégico, ¿no? Hacia el Pacífico. Nosotros no sabíamos que el galeón de Manila también pasaba, ¿no? Hacía todo ese recorrido, y era una ruta que los ingleses también ya le habían puesto el ojo, ¿no? Esa disputa, esa tensión en las dos corrientes, ¿no? Atlántico-Pacífico, justamente como corredor de los flujos comerciales, ¿no? Toda la famosa ruta de las especies por un lado,
y la otra ruta por África hacia el oeste, digamos, hacia el este, perdón. Claro, sí, tal cual. Por eso dije, es un Mencionaba, centro, perdón, por eso decía sí, que era un centro geopolítico importante. En términos geopolíticos, o sea, los españoles lo tuvieron en claro, y las Provincias Unidas del Río de la Plata y Argentina hoy también lo tienen claro, que es un lugar, es un espacio geopolítico en disputa y en tensión, sin lugar a dudas. claro, sí, y se presentaba, volvemos por ahí a este eje, ¿no? Que yo me parece con Darío Barrera, yo también lo he trabajado, que es esta cuestión también de comprender a Malvinas de una forma más panorámica y decir, bueno, forma parte de un Claro. archipiélago, pero que está dentro de una región más vasta Ujú, en donde se están ujú, disputando todas estas cuestiones, ¿no? claro. Y es como que se está disputando una cuestión global, monárquica en ese momento, después serán entre estados, pero es Ujú, decir, hay algo más en un momento que un mero archipiélago. Malvinas, claro. obviamente, Malvinas está allí, ¿no? Y es lo que todo esto está en disputa de una Está en el forma, en una visión medio, más panorámica. claro. Sí, sí. Venías, obviamente, haciendo mención bastante al tema este de las cartografías, de los mapas, ¿no? Que también siempre es algo que está en disputa, porque si los españoles escriben un mapa y los Bueno, británicos otro, ¿quién está bueno, diciendo la verdad, por ejemplo, ¿no? Para bueno, poner un caso, una suposición. sí. Más allá y en ese sentido, creo que los mapas, vos esto lo destacás, mencionan nombres, toponimias, se están definiendo eh, también espacios, ¿no? Dónde está una boya, dónde está un puerto, dónde está tal Sí, fortificación, dónde está tal sí. torre. Entonces, Bueno, ¿qué sentido, cierro acá con esta pregunta, qué sentido entonces van cobrando estos mapas para aquellas poblaciones? Y si después, trato de tomarlo de nuevo como hilo, si después Bernet o la gobernación bonaerense toman alguno de esos mapas a futuro. bien. Bueno, primero, los mapas, para mí, son, eh, digamos, espacios donde tensionan, son dispositivos de enunciación. ¿Sí? O sea, es decir, mencionan lo que yo quiero demostrar con esos mapas. Y siempre pongo, me gusta poner el ejemplo del planiferio, ¿no? Uno puede tomar el planiferio tradicional, podemos tomar el planiferio que este año, hace muy poquitos meses, creo que hace menos de un mes, ha difundido el IGN, donde tenemos en el centro del planiferio está la Argentina, y hay dos versiones. Tenés la Argentina en el cono sur, y si no, el mapa del planiferio, pero al revés, donde Argentina está mirada en el norte. Después hay otro planiferio, que es el planiferio chino, donde China está en el medio, y es un planiferio, o sea, el eje corre. Después hay diferentes proyecciones que se hacen sobre los mapas, y tienen que ver con eso, ¿no? Por eso digo, dispositivos de enunciación. ¿Qué le quiero decir al otro cómo es mi territorio? Porque a veces, si cuando uno mira en kilometrajes, en superficies, en kilómetros cuadrados de superficie, un espacio y otro, uno dice, pero ¿por qué este país es más grande en el dibujo que este otro, cuando en realidad en superficie es menor? ¿Por qué tiene esa forma y pensamos que Europa es tan grande, y cuando miramos a Europa y comparamos con Argentina, eh, y miramos después las superficies, ¿qué pasó ahí? O sea, ahí tiene que ver con esos dispositivos de enunciación. Las primeras cartografías, hay que ver, bueno, de qué momento estamos hablando, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un mapa y una carta? ¿Quién las elaboraba? ¿No? ¿Cuál era el sentido de esas cartas y de los nombres, de los topónimos que le colocaban? ¿No? Porque tiene una finalidad, una intención. O sea, un mapa o una carta tiene también una intencionalidad, más allá de describir o dibujar un territorio. O sea, cuando colocan, como decís vos, la boya, o sobre tal colina veo Puerto Egmont, y veo que la Torre de los Ingleses tiene tal extensión, y tienen tantas casitas, y tienen un cañón, y lo describo y marco toda una serie de puntitos, el camino donde se colocan los dos españoles para ver la fortificación y por dónde regresan. O sea, ¿qué sentido tiene dibujar todo eso? Evidentemente, ese mapa es un mapa de inteligencia, una carta de inteligencia, donde estoy informando por dónde tengo que ir, por dónde es el derrotero, el caminito que tengo que hacer. Entonces estoy pasando información, brindando, ofreciendo la información a alguien que va a tomar una decisión. Entonces, a eso me refiero con que los mapas construyen espacios, y cuando hablaba antes de los silencios de los mapas, ¿qué cosas
no se colocan en los mapas. Ciudades que en determinados, ya saliendo del contexto que estamos hablando, digamos, pero ciudades que en determinado momento históricos no estaban cartografiadas, no aparecían en los mapas porque estaban invisibilizadas. Y después, caído el muro de Berlín, aparecen e irrumpen en los mapas. Ciudades que antes no estaban en los mapas. Entonces, ahí vienen los silencios de los mapas. ¿Qué pasa con esas no visibilizaciones de mapas? Colocarle un nombre, ¿no? Si se llama la Isla del Borracho, o si Puerto Argentino es Puerto Argentino o es Puerto Stanley, O no es Rivero. solamente, o Rivero, claro, no es solamente colocar un nombre por otro, o es una tensión en cuanto al nombre. Es toda una identidad vinculada con eso, con ese topónimo, con ese nombre, y además valorativa, cuando encima decimos, bueno, ¿es Puerto Argentino, Gaucho Rivero o Puerto Stanley? Ahí tiene otra dimensión valorativa. Y hay autores que han escrito que, bueno, Puerto Stanley no es Puerto Argentino porque el Puerto Argentino es Puerto Luis. Ahí hay otra definición valorativa. Entonces, los mapas son eso, por eso digo, son dispositivos de enunciación, donde además la variable valorativa también es puesta en juego, no solamente en tensión, sino también puesta en juego en esa construcción identitaria, ¿no? ¿Con qué me identifico? ¿Me identifico con Puerto Argentino o me identifico con Gaucho Rivero? ¿No? Y para cerrarte con esto de los mapas, vos decís, en los mapas de Vernet también fueron tomados en consideración o tenidos en cuenta en otro momento histórico, y la respuesta es que sí. O sea, uno puede hacer varias superposiciones. Hoy por hoy tenemos muchas tecnologías, muchas plataformas que nos permiten jugar con capas de información, superponer esas capas de información. De hecho, yo tengo un trabajo sobre eso. Esos mapas, si uno los coloca, como te decía, bueno, hay un montón de dispositivos, QGIS es uno muy utilizado, ArcGIS es otro, hay incluso ArcGIS que se puede utilizar online, en la nube, en fin, un montón de plataformas, esas son algunas. Bueno, también está MyMaps, Google Earth. Todas esas herramientas nos permiten colocar capas de información, y esos mapas yo los puedo digitalizar y colocar en esas mapas, en esas capas, perdón. Y esas capas, cuando uno las superpone, es muy interesante porque ve lo que cartografió Luis Bernet con el mapa actual. Y sirvió para muchas cosas esa cartografía de Luis Bernet, para muchas. De Luis Bernet y las de los españoles también, con el detalle fino del caminito por donde llegar a ver determinado lugar, ¿no? O las boyas que mencionan los diferentes mapas, que son las elevaciones del agua o de la elevación del terreno. Hoy podemos, con un mapa, establecer las curvas de nivel. Eso me permite ver la altura de las montañas, lo cual significa, si yo tengo que trasladar a Cocucha, ¿no? Determinada cantidad de pertrechos, sé cuántos kilómetros, a qué altura, qué esfuerzo voy a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, planificar. Entonces, o establecer una casa, una pendiente para un lado para que no se llene de agua, la pendiente para otro para que no se llene de agua. De hecho, en uno de los, justamente cuando Bougainville construyen las primeras casas en las islas, hace el ingeniero hidráulico, hace 2 veces digamos, la construcción del plano de dónde colocar las viviendas, las casas y el terreno que había, la ciudadela, fuerte que se iba a construir alrededor de la ciudadela. Miraron y dicen, bueno, no, pero la pendiente, si colocamos las casas aquí, se van a llenar de aguas, el agua va a caer. Entonces dicen, no, bueno, hagamos una represa. No, pero la represa va a contener agua, el suelo es húmedo porque es turba, entonces va a empezar a filtrar el agua y va a humedecer las paredes, por lo tanto van a durar menos, se van a agrietar, se van a caer, bla, bla, bla. Entonces había toda una concepción, y estoy hablando de 1700, ¿no? 1770, había toda una concepción, una idea de qué significaba eso. Entonces, trasladado eso a los mapas de Vernet y a la actualidad, gracias al QGIS uno puede volcar esa información que nos parece histórica, nos parece que guardan muy poca relación con los mapas que vemos hoy de las Islas Malvinas, y sin embargo nos brindan información. Y ese brindar información es visibilizar
cuando uno ve la importancia de San Carlos o la importancia del estrecho que hay, el estrecho de San Carlos, o el espacio que une el istmo, digamos, que hay en el medio de la isla Soledad o de la Gran Malvinas, ¿por qué la isla donde colocan Puerto Egmont lo colocan en ese lugar y no en otro? Entonces, esa información antigua sirve para entender hoy por qué las granjas que tienen los isleños están ubicadas en esos lugares, porque cuando uno cruza esas capas de información, me permiten entender cómo fue el desarrollo de la colonia hoy. Digo, Claro, de bueno, Puerto a ver. Stanley, ¿no? Sí, sí, sí. Y estaba pensando, antes lo habías mencionado, hay un mapa muy conocido de Vernet, que es un croquis, pero con la tecnología por lo menos que tenían en entonces, es Exacto, un croquis muy divulgado, se puede encontrar seguramente allí por internet, para el que lo vea, que es, Vernet divide la parte de la isla del este en varias secciones, que es exacto. para redistribuir la mano de obra que iba a ir llegando a las islas, ¿no? Ese es el programa que va teniendo Vernet en la cabeza, que ahora vamos a ir explayándonos seguramente. Y hay una parte que la parte más oscura es la parte montañosa que él va haciendo, que es como, bueno, chicos, acá no podemos hacer nada porque Nada, hay claro, montaña, o por lo menos la define, es decir, nos da exacto. una idea, un panorama de por lo menos la construcción, de nuevo, de los mapas, Ujú, qué, ujú, qué se estaba pensando con las islas, y bueno, ujú. nada, un antecedente interesante e importante para analizar, ¿no? El programa de poblamiento que tuvo Bernet para entonces, ¿no? Exacto. Eh, Y sí, 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 dale, dale. bueno, mira, voy a ver si puedo abrirlo y te lo comparto, va a ser Dale, primicia, porque no se lo compartí a nadie, te aclaro. ok. Hice en el QGIS un mapeo a partir de datos de los isleños, un mapeo cartográfico de cómo están divididas las parcelas, ¿no? de las Islas Malvinas. Y es muy interesante porque uno retoma el mapa de Vernet, o piensa en el mapa de Vernet, y Vernet lo divide en secciones, ¿no? Los isleños no las dividen en secciones, pero yo estoy abriendo, tiene ese mapa, ahora lo voy a abrir, bueno, ese mapa, a ver, ¿te puedo compartir? A ver, ¿está habilitado? Ah, no, lo tengo deshabilitado. Oh, Bueno, bueno, envíamelo y me fijo a ver si puedo yo. no, es que no te lo puedo enviar porque es el programa, Ok, no importa. Bueno, bueno, si no con gusto, pero bueno. para la próxima lo dejamos por Para ahí. la próxima, sí. Bueno, cuando comparé la división que hizo Bernet sobre la cartografía o el catastro, diríamos, el nombre más apropiado, el catastro de las islas, es muy interesante porque coinciden también las secciones de Bernet con esa cartografía, con ese catastro. Nada más que el catastro está mucho más subdividido, más aparcelado. Entonces, y acá viene también importante, porque uno cuando identifica y lo cruza con diferente información, ya sea del CEGEMAR nuestro, o que es el encargado de hacer todo el relevamiento, o hace muy poquito publicaron un mapa geológico de las islas, y uno lo cruza también con esta otra capa de información, ahí podemos ver cuáles son las zonas más ricas, cuál es el territorio más fértil, ¿no? Cuáles son los mejores espacios, las mejores tierras y en manos de quién están, ¿no? De qué familias son las que están, Mira, que aparecen como propietarios de esas parcelas, vamos a decir, esos lotes. claro, mira vos qué interesante. Bueno, Susana, quería ir Perdón, y apuntando más. Sí, son nombres repetidos además en la Patagonia. Y acá viene, ¿no? El famoso Moyano, el gobernador Moyano en sí, Patagonia, que se repiten mira. algunos apellidos. ¿Y los Turner? O ahora no me acuerdo el padre de Ethel Claro, Turner. Ethel Turner, Arthur Barkley creo que era. claro. Bueno, Ethel Turner es la esposa de Moyano. Estamos hablando por las dudas para quienes no conozcan. Carlos Moyano fue gobernador de la provincia de Santa Cruz en el año 1884 y en el 86 por una misión encomendada por el gobierno de Roca. Ujú. eh, Fue a las islas a buscar ovejas, colonos, y se terminó casando con una isleña que era la sobrina del gobernador de aquel momento.
y quienes terminaron luego viniendo a las islas y poblando parte de la Patagonia, ¿no? Ujú. Moyano y Turner tuvieron después 2 hijos, me parece, y Sí. hasta allí llegué con ese árbol genealógico, no ahondé más en la investigación. Hay Pero un bueno, sí, libro, interesante también esa historia entre isleños y la sí, Patagonia, hay ¿no? un libro que se llama Los Kelpers, de Haroldo Fulques, que Sí, justamente desarrolla, él cuenta toda la historia de Moyano, los Turner y los movimientos, las vinculaciones, ¿no?, familiares que había entre las islas y la Patagonia y la Argentina. claro. Es muy Sí, rico sí, la sí, lectura. me lo compré hace poquito. Me gustaría, Susana, que volvamos un poco a esta idea para terminar de comprender un poco la importancia de la efeméride que estamos ya por pisar, que es la del 10 de junio, de por qué se le termina dando tanto valor, ¿no? A mí me parece que también lo que se va dando previo al 10 de junio tiene un sentido y una condensación que le termina dando ese peso a lo que termina siendo la creación de la comandancia, que es ese poblamiento, es esta cuestión de Bernet con Jorge Pacheco ir al gobierno de Buenos Aires y pedirle concesiones de pesca y de ganado, que los Ujú. gobiernos, los distintos gobiernos, ¿no? Porque allí nos encontramos con centralistas, unitarios, y después va a estar Rosas por parte del federalismo, como también brindando ciertas facilidades y permisiones para que se realicen estas tareas. Es decir, es como que había un interés por la Claro, región atlántica que traspasaba a todos los sectores o facciones políticas de entonces. Dicho así, entonces, no le bocharon. claro, ¿dónde comenzás a ver vos estos puntos fundacionales, ¿no? ¿Qué es lo que empieza a pasar en definitiva en esta década, la de 1820, con Bernet, que es un protagonista muy importante, para que lleguemos al 10 de junio? ¿Qué es lo que para vos va sucediendo allí? Bueno, ahí van sucediendo una serie de cosas, ¿no?, de hechos. Por un lado, bueno, la necesidad, o sea, a ver, Bernet va con la idea, el proyecto, ¿no?, como decís vos, con Pacheco, de desarrollar, digamos, para hacerse cargo, de alguna manera, sobre el ganado bagual, que es el ganado, las vacas, ¿no?, que habían quedado en las islas. Entonces, bueno, controlarlo, sacar el cuero, faenarlo y venderlo. O sea, empezar un negocio, sí, Ganado Bagual, ¿cuál sería? bagual. El, Eh, gana- el- el ganado bagual son las vacas que estaban al libre albedrío, por decirlo de alguna manera, en las islas. el ganado cimarrón sería ganado Eso salvaje. sería ganado salvaje, Ahí va, exactamente. ganado salvaje. Claro, en el contrato que firman dice concretamente ganado bagual. Mira. Es un término muy aparte de la época, ¿no? Pero sería como el ganado cimarrón, correcto. Lo que hoy llamaríamos nosotros ganado cimarrón. Lo que hace el problema bueno, no entrar en detalle con el problema que hay con la conformación de la carne de esas reses. Ese era el problema que trataba de controlar Bernet. Bueno, eso va a ser arranca en 18, yo creo que el hecho clave es 1826, 1824, 1826, 1828, cuando Bernet empieza a hacer las vinculaciones, no es solamente voy, me encargo del ganado bagual y regreso, sino, mira, podemos empezar a armar vinculaciones entre las islas y también María la Grande, ¿no?, que nos pueden proveer y podemos hacer, la idea de Bernet era hacer otra comandancia más, incluso él hablaba de 2 comandancias más, la comandancia de Georgias, y habla de otra comandancia que era la de la Isla de los Estados, ¿no? Entonces, es interesante que Bernet no pensaba solamente en la comandancia de las Islas Malvinas, sino la pregunta es, ¿por qué pensó en otras comandancias? ¿No? ¿Por qué? Y aparte, ¿dónde están ubicadas? ¿No? Una línea interesante, un arco interesante si uno lo dividiera en términos geopolíticos. Bien, ¿por qué estas fechas? Estas fechas tienen que ver, por un lado, con el poblamiento, como mencionás vos, o indicás vos, porque si bien la esposa de Bernet va a posteriori que el hermano y el cuñado, el hermano y el cuñado, o sea, el hermano de Luis Bernet y el hermano de María, van en un par de años antes y empiezan a trabajar
a poner en marcha esa colonia. Estamos hablando del hermano de Luis Bernet, Emilio Bernet, y el Emilio cuñado se Bernet, llama Loreto Sáez. exactamente. Ellos empiezan a poner en gestión esa colonia. Y es interesante porque hay registros que otro de los hermanos de Bernet muere en la Patagonia, el famoso Alexander Bernet, que siempre nos quedamos, bueno, ¿qué pasó con Alexander Bernet? Alguno de los libros de Fulques justamente mencionan bueno, el hermano de Bernet y otro familiar más mueren al sur del río Salado. Interesante porque ahí también había otro saladero que tenía Bernet en su momento. Entonces, no es ajeno el tema del salar o el saladero con el tema de la carne. Y ahí son espacios, digamos, del desarrollo agropecuario de la Argentina que va acompañando ese corrimiento de la frontera, y en términos del corrimiento de la frontera, Malvinas también forma parte de ese desarrollo agropecuario, porque no eran solamente piel de lobos, ¿sí? Sino también era el desarrollo agropecuario ganadero en el cual estaba pensando Bernet, más allá del desarrollo del cuero o la venta del cuero y la faena de la carne de res. También lo piensa en esos términos. Y la creación de la comandancia también va en consecuencia de eso, ¿no? De todas estas necesidades. Yo tengo una hipótesis sobre A por ver. qué en definitiva el gobierno de Buenos Aires da concesiones de ganado, por qué Bernet va a explotar ganado caballar, ovino en un momento y también vacuno, ¿no? Obviamente estás mencionando vos que, y ya desde la época colonial, que hay un boom ganadero en tanto los recursos que generan esos animales tienen un cierto precio en el mercado internacional o en los mercados locales. Correcto. Lo cual esto motiva también a que Bernet emprenda dos caminos en términos económicos. Uno es el de la pesca, que vendría a ser, bueno, algo más conocido por las pieles de los recursos foqueros, de los mamíferos marinos de la región. Y bueno, se abre la beta, la ganadera, y Bien. yo creo que la respuesta es, bueno, hay un boom ganadero de esos animales terrestres. Pero no es la única, ¿eh? A ver, Claro. También hay un boom muy importante, que no lo podemos dejar de mencionar, que son la gran cantidad de barcos que van a explotar los recursos naturales en torno a las Islas Malvinas y al Atlántico Sur, ¿no? Era la pesca, ¿no? Y la caza, no solamente de ballenas, por el famoso aceite de ballenas que era utilizado como calefacción, ¿no? Como encendido e iluminarias. Y es muy interesante porque uno ve, incluso después y eso yo creo que se vincula muy directamente con 1833 también, ¿eh? No es la causa, pero es un antecedente o una variable más a tener en juego cuando hablamos de concepción geopolítica, ¿no? Hay un declive del uso del aceite de ballena con el uso empieza la explotación de hidrocarburos, ¿no? del petróleo, o fuel oil en ese momento. Entonces, hay una disminución de uno y un crecimiento del otro. Y justamente eso se da después de 1833, o sea, muy poquito tiempo después, 1843. Entonces, ahí empieza el gran declive. Entonces, digo, no es ajeno este tema de los recursos naturales. Y volviendo al tema de anfibios, o la ley de anfibios, la depredación que hacían Gran Bretaña, Estados Unidos, incluso Francia, en torno a la pesca, no solamente de ballenas, sino también de lobos marinos, de la piel de los lobos marinos, e incluso también del ganado, porque hay registros que los propios españoles comentaban en sus bitácoras de navegación, en su diario de navegación, que se habían visto determinado barco y colocan nombre del barco y del capitán, que habían irrumpido, habían saqueado ¿qué cosa? Y los corrales. Saquean los corrales y se llevaban también ganado. Entonces, y ahí viene el otro tema, las islas eran un lugar de abastecimiento, de paso y abastecimiento. Por eso tenían una importancia geopolítica, no solamente el de paso y abastecimiento, ahí lo tenés como posta, ¿no? Como parada, como paro y cargo combustible, es lo mismo. Entonces, sí. no, digo, para también reconocer un trabajo de una autora que viene trabajando el tema, se llama Sofía Haller,
no sé si la Correcto. conoces, Sí, que sí. viene trabajando para El Instituto mencionarla y Besú. que a quienes le interesa el tema de comprender que Malvinas efectivamente funcionaba allí como posta de paraje de muchos barcos y de aprovisionamiento en todo este recorrido temporal que estamos abordando, que es básicamente 1770 aproximadamente, hasta, bueno, ya desarrollado el siglo XIX. Sí, 1770, 1833, concretamente. Y antes también, ¿eh? Nada, mira. Sí, porque hay un trabajo de la Universidad de Southampton donde hace un relevamiento de la cantidad de barcos. Yo lo tengo hecho también, pero bueno, no te puedo compartir si no lo compartía. Después te lo voy a reenviar, te prometo que te voy a enviar los datos porque también, si te interesan, que seguramente. Hay un relevamiento de la cantidad de barcos que han cruzado el Atlántico, se han acercado al Atlántico Sur entre 1500, o sea, después del descubrimiento de América, y 1850. Entonces es un periodo extenso, largo de tiempo, pero la cantidad de barcos que se han acercado al Atlántico Sur y han comercializado, ¿sí? Depredado recursos y comercializado productos. O sea, lo identifican como una vía de comunicación comercial. Entonces, eso es también, en términos geopolíticos, la otra variable, ¿no? El poder infraestructural, ¿no? Otra dimensión, perdón, no, otra dimensión de ese poder infraestructural. En términos geopolíticos, la cantidad de recursos y vías de comunicación que empiezan a circular por esa vía, ¿no? Por eso digo, el mar como contenedor, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. Me gustaría también ya ir cerrando, si querés, justo mencionaste, me parece un detonante nuevamente, que es el de poder infraestructural, que antes justo mencionábamos esto, ¿no? Es decir, las concesiones de pesca y ganado que le da el gobierno de Buenos Aires a Bernet y a Pacheco, las relaciones comerciales que entabla Bernet con parte del continente, em, las fiestas que se realizan en las islas, es decir, son Ujú. fiestas patrias. Exacto. Los bailes, yo por lo menos en el diario de María se ve mucho cómo los domingos los negros Ujú. salen a bailar, con lo cual nos da una idea de qué población también estaba habitando las islas. Son negros, Ujú. son indígenas, hay mujeres. Y Hay también algo chicos. que, claro, bueno, a ver, un paréntesis. Cuando Bernet cuando ya lo nombran comandante y va a las islas, en julio de Claro. 1829, o Ujú. agosto, porque él llega el 30, y ya María Sáez, que es la esposa, estaba embarazada de Matilde Bernet, con lo cual, bueno, ya estaba ahí en ciernes de su nacimiento. Y con esto cierro, y como también quiero que lo vayas cerrando vos con este tema de la atracción de qué tipo de mano de obra y cómo, en definitiva, por qué se cierra este proceso el 10 de junio, que es también las relaciones comerciales que entabla Bernet con el resto de las metrópolis europeas. Él Ujú. viene con un recorrido comercial en Europa fructífero y eso le permite, cuando ya está en Malvinas, entablar relaciones con compañías británicas, estadounidenses, alemanas, holandesas, para atraer mano de obra. Y esa mano de obra termina también yendo a las islas y formando parte de ese crisol poblacional, ¿no? Entonces, nada, como para esto, ¿no? Cerrar esta idea de cómo llegamos al 10 de junio, qué es lo que termina detonándose allí. Claro. Y la importancia, bueno, la importancia y ratificación de que es territorio nacional, eso es lo que simboliza también. La importancia de, bueno, acá en Argentina, Bernet también tiene una serie de problemas que los va a tener durante su gestión ya como gobernador o como comandante político-militar, el tema de los depredadores y cobrarles el derecho de anfibios, ¿no? Por esa depredación y esa necesidad de sentar un precedente bandera, es una provincia más o una comandancia más, forman parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, entonces por eso también hay una necesidad de colocarlo con digamos, como comandancia política y militar, porque si no hubiera sido comandancia militar sola, pero es política militar, o sea, tiene capacidad de decisión, por eso es política también, ¿no? Y recién mencionabas el tema del crisol de razas o de nacionalidades, no me acuerdo cuál de los conceptos usaste, y el nombre de Matilde, ¿no? Que es conocida como Malvina Bernet. Y mirando los nombres en una revista que tienen los isleños, una revista como tenemos nosotros la revista Caras Mm. o de ese tipo de noticias, de revistas digo, tienen una revista así,
Y mirando, o sea, yo la estuve hojeando y me encontré con que también hay otras isleñas que se llaman Malvina. Y me sorprendió porque creía humildemente que los isleños no le colocaban el nombre Malvina a sus hijos o a sus hijas. Y me encontré con varias que se llaman Malvina. Mirá vos. Eh, Eso me sorprendió y fue hace muy poquito, porque realmente era un dato que desconocía y mirando esas revistas descubrí eso. Notita de color. Ok, bueno. ¿Y para vos qué representa como joven el 10 de junio? Mirá cómo me la dieron vuelta. Ah, no, porque me interesa, porque sos muy jovencito y está bueno esto de que los jóvenes también se interesen por Malvinas. Eh, sí, bueno, obviamente el 10 de junio encuentra, me parece, una importancia fundamental en lo que es la historia del archipiélago, ¿no? Eh, es una fecha incluso muy discutida, esto lo estaba viendo en este último tiempo, Sí. porque es Alfonsín el que la vuelve a reponer después de la dictadura y obviamente después de la guerra, ¿no? Entonces era como que aparece como una fecha que nadie entiende por qué, eh, en contra del 2 de abril, que obviamente tiene un sentido y un peso simbólico importantísimo y de muchísimo peso. Ujú. Eh, Pasando por fuera de esa discusión, que obviamente merece un suma parte casi, diría, pero Totalmente creo de que acuerdo. el 10 de junio resume, el 10 de junio, que es el momento en el cual Buenos Aires o las Provincias Unidas, en un contexto de crisis política enorme, porque no gobernaba un gobernador provisional como Martín Rodríguez, mientras Lavalle y Ujú. Rosas estaban disputándose también la arena política en ese momento, conformaba un poco el interés que había por las islas, la atención que se le prestaba, y demostraba en definitiva el ejercicio de soberanía aplicado. Al demostrar eso, a pesar de que Gran Bretaña proteste al poco tiempo, era de todas maneras un ejercicio pleno de soberanía, era la formación de una autoridad con un rango jerárquico ya definido, con una apuesta muchísimo más elevada, y una definición clara de qué tareas se estaban desempeñando y desarrollando en el archipiélago, ¿no? Yo creo que Em, a partir de ahí hay una definición incluso, y volviendo al concepto de poder infraestructural, por eso yo hablaba del poder infraestructural en términos bernesianos, ¿no? Yo creo que Bernet se dio cuenta de eso. No le es ajeno. Bernet tenía una lectura política de la cosa. Dice que muchos dicen que era una lectura económica. No, 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 no. Tenía una lectura muy política de las islas. En este, sí, en este mismo sentido, ¿eh? claro, obviamente, a ver, yo soy un creyente de la política más que de la economía, pero creo que se funden las dos cuestiones también. ¿Hay intereses económicos? Sí, Sí, digamos, a mí no me parece que esté mal, me parece al contrario, que a Malvinas se le da un peso económico, cuando en contraste o en contraposición a lo que suele decirse que Malvinas son dos islas que no tienen nada, bueno, este ejemplo venía a claro. demostrar lo contrario, venía a demostrar en realidad un ejercicio de relaciones múltiples que Bernet en ese momento estaba ejerciendo, y que bueno, a ver, Sí. yo encuentro, se puede encontrar el 10 de junio una fecha muy importante en torno a Malvinas, que marca esto, un ejercicio de soberanía conciso y claro de lo que era, de lo que fue en realidad en el siglo XIX. Eh, y creo que es un signo después muy utilizado por el conjunto de las corrientes historiográficas, por el conjunto de los sectores Ujú. políticos, que yo antes arranqué por Alfonsín, pero a ver, es Perón en definitiva, Juan Domingo Perón en 1973, el que termina instalando la ley que dispone este día como el día de la reafirmación por los derechos sobre Malvinas. Y es una ley votada por unanimidad, Ujú. y con un recorrido histórico en donde muchísimos sectores estaban de acuerdo en que era una fecha en donde, bueno, había que poner una bandera, una convergencia entre Claro. toda la diferencia que tenemos como país, decir, bueno, el 10 de junio pasó esto y que todos estuvieran diciendo lo mismo, me parece que le da una importancia, ¿no? Yo antes Eh, usé el concepto de sutura, ¿no? Y creo que es eso. Creo que es eso. Es un Así, concepto suturante. El ejercicio de soberanía me parece que es un ejercicio suturante en términos políticos, sociales, como identidad me parece. Me parece. tal cual. Así que bueno, a seguir trabajando sobre estas cosas Por y bueno, supuesto.
a seguir resignificando estos eventos que también son muy importantes, lo del siglo XIX, ¿no? Como marcan los puntos fundacionales de por qué Argentina sigue reclamando soberanía, de por qué vamos y le decimos a los británicos, mirá, acá estuvimos nosotros gobernando. Claro. eh, Y también, Empíricamente, legalmente nos correspondía. Bueno, otra cuestión importante, con esto yo ya cierro, pero es el decreto en el cual se crea la comandancia político y militar. En el primer artículo o en el cuarto ya afirma y determina que las islas las heredamos de los españoles bajo luti possidetis, que es un recurso jurídico para aquellos que no sepan, ujú, y que empezamos a ejercer soberanía nosotros. O sea, desde el 25 de mayo de 1810 ya ese decreto está diciendo, las heredamos en ese momento, ya son nuestras del 25 de mayo de 1810. claro. Y los ingleses o los isleños, cuando sostienen que, bueno, que Argentina no ejerció sus derechos, bla, 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 y no sería tan así porque tenemos argumentos para demostrar que sí se han ejercido los derechos. La creación de la comandancia y antes de la creación de la comandancia. Diferentes acciones, no nos olvidemos a Shewitt, cuando instala la bandera. Hubo una serie de hechos, ¿no? Que llevaron, no es que de golpe aparecimos el 10 de junio, ¿no? Y colocando, vino Bernet y bajó y acá se armó la comandancia. No, hubo una No, construcción anterior. no, oye, aparte tengamos en cuenta que uno puede decir, bueno, las Hoy cosas que se... justamente discutí con uno de ellos en Twitter, con Stephen Potts, justamente por este tema. Mirá, no, bueno, y también la cuestión de uno puede decir, yo esto me lo pongo a pensar, bueno, pero lo que hacen lo que se hizo en Malvinas o las noticias que llegan a Buenos Aires, ¿cómo hacían los ingleses para saber? Bueno, Claro, había muchísimos cónsules dando vueltas por acá, ¿no? Tipos de mucho nombre, de muchísimo peso, del Foreign Office, del almirantazgo, que estaban al corriente de todas estas noticias y que, bueno. eh, bueno, Facundo Rodríguez y bueno, Marcelo Cohen muestran dos, dos decretos que son certificados por británicos vinculados a las islas. claro, sí, sí, sí. Yo, Susana, perdóname, Bueno, me tengo que ir. Te agradezco muchísimo ahora este espacio. lo vas a cortar Eh, esto. no pasa nada. Te agradezco enormemente y bueno, estamos en contacto. Dale, lo que necesites.